Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Bien, bueno, vamos a dar inicio al segundo bloque del programa, y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Federico Giuliani, que es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de ATE Córdoba y de la CTA de Córdoba. Y con él queríamos comunicarnos para poder hablar de lo que fue la cuarta Asamblea Continental de ALBA Movimientos, que se realizó entre el 6 y el 9 de agosto pasados, ¿no?, en La Habana, en Cuba. Así que le damos la bienvenida a Federico. Buenas tardes, Carlos Pot te saluda. Hola, buenas tardes, Carlos, para vos, para la audiencia, gracias por la comunicación. Me gustaría arrancar diciendo que cuando en el 2005 Chávez, Fidel, Diego Maradona, Néstor, Evo, sí, Correa y tantos grandes líderes le dijeron no al ALCA, al carajo, sí, nace como alternativa al ALBA, como una posibilidad de unidad social, económica, política de los pueblos de la patria grande, y es así que se le da surgimiento a esta plataforma en distintos países de Latinoamérica y el Caribe, y como lo planteaba en un principio, hace muy poquitos días se desarrolló la cuarta asamblea del ALBA, que se hace cada 4 años, y creo que fue un acierto político hacerlo en La Habana, en Cuba, en el marco del bloqueo energético, el más salvaje que está sufriendo la isla desde el bloqueo imperialista ya hace más de 60 años, sí, porque en este caso la particularidad es que al no entrar petróleo, no hay combustible para la movilidad interna, no hay combustible para la generación de energía. Bueno, claramente que eso genera unas situaciones muy particulares, y por otro lado creo que simbólicamente fue algo muy fuerte, porque los 180 delegados y delegadas de distintos países de Latinoamérica y el Caribe que participamos, claro, con nuestras valijas que llevábamos, unos 3.000 kilos de medicamentos y alimentos, logramos romper simbólicamente el bloqueo. Entonces, en ese marco se llevó adelante la asamblea, tuvimos la posibilidad de la participación con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sí, con quien pudimos intercambiar, ¿no?, la grave situación que te comentaba, y la necesidad de la unidad de los pueblos de la patria grande, de la solidaridad, de la ternura en este momento tan dramático, incluso peor que el periodo especial, y salieron cosas interesantes, ¿no?, más allá de que uno llevó su cuerpo y su militancia a la isla, el haber hablado con el pueblo, el saber que esa revolución sigue siendo invencible, más allá claramente de los matices que puede haber, de los sinsabores. Ya hace 8 meses prácticamente que están sobreviviendo con esta situación, que no solamente genera un malestar popular, claramente, claro, porque vos imaginate acá cuando nosotros no tenemos luz, a los 10 minutos queremos romper todo, y allá el pueblo creo que identifica que es el enemigo el que está generando esta situación, y no la propia revolución socialista. Pero sí te quiero decir que Estados Unidos y el sionismo están llevando adelante un genocidio silencioso en la isla de Cuba, muy similar a lo de Gaza, porque hay un bloqueo humanitario muy grave, porque hoy no hay alimentos, porque no hay energía, porque si no hay energía los bebés que están en incubadoras se mueren, porque si no hay energía no se pueden hacer las curaciones de los enfermos oncológicos, las embarazadas no pueden hacer sus controles médicos, y la tasa de mortalidad infantil, que estaba en 4%, se elevó a 9%. Entonces esto ya no es una cuestión de discusión política, económica o ideológica, sino que es humanitaria, en donde este genocidio silencioso se está llevando cientos de vidas cubanas. Así que bueno, creo que la Asamblea del ALBA estuvo firme,
en seguir acompañando el proceso de la revolución cubana, y necesitamos que el mundo no deje a Cuba sola en este contexto tan difícil, porque Cuba ha sido muy generosa con el mundo, mandando sus brigadas médicas, sus grupos de rescatistas, operando gratuitamente de las cataratas, como es la Operación Milagro, alfabetizando con el Yo Sí Puedo. Yo Sí Puedo, así que sí. bueno, en ese contexto se dio la asamblea. Claro, claro. Sí, eso es lo que te iba a decir, que además también esta cuarta asamblea continental de ALBA Movimientos también fue coincidente con todos los actos por el centenario del nacimiento, ¿no?, del comandante eterno, ¿no?, de Fidel Castro. Sí. Sí, no fue casual la fecha, ¿no? Justamente se aprovechó el contexto del centenario, la participación en los coloquios que hubo, sí, y en la Feria del Libro de La Habana, que es muy conocida. Claro. Y en el caso particular, por lo menos nosotros que pudimos verlo desde afuera, tuvimos la posibilidad de, vos hacías referencia recién a una de las intervenciones que hizo Díaz-Canel, en la asamblea, y la verdad que del discurso de Díaz-Canel se veía, digamos, o graficaba bastante bien la situación difícil, dura, crítica, ¿no?, que viene atravesando el pueblo cubano por el salvaje bloqueo imperialista que el eje yanqui sionista, como bien lo estabas caracterizando vos recién, viene ejecutando sobre la isla. Pero más allá de eso, ¿vos qué percepción tuviste de cómo lo están viviendo cotidianamente los cubanos a este recrudecimiento de este bloqueo? ¿Cómo ellos están llevando el día a día? Bueno, en general, claro que hay un pueblo agobiado, hay un pueblo que está cansado, agotado, uno lo ve, lo nota. Creo que la idea un poco del bloqueo tiene que ver con esta pelea desde abajo, que es el pobre contra el pobre, y que eso genera alguna especie de estallido social. Eso no se ha dado, pero amén de esa situación, creo que en general, cuando uno debate con el pueblo, tienen en claro que el bloqueo es por parte de Donald Trump, y porque claramente no quieren que el socialismo siga sosteniendo como el modelo económico, social y político de la isla. Claro. Y después, eso en lo general, ¿no? Claro, hay gente que está disconforme, que putea, como puede haber en cualquier lugar, pero creo que hay muchas instancias de participación y de debate que hacen que la gente se pueda expresar, y creo que esa expresión ha llevado a que Díaz-Canel anuncie que va a haber transformaciones, ¿no? Que va a haber un proceso seguramente de cambio dentro del modelo socialista en la isla, que ayorne a esta realidad para que se permitan generar aquellas condiciones de mejorar la calidad de vida del pueblo cubano, que hoy está, como te decía, muy castigado. Claro. Ellos han estado recibiendo unas 170 medidas, claramente económicas, claramente políticas, que van a hacer a la apertura, seguramente, del modelo socialista, discutidas con el pueblo, sin entregar claramente banderas, pero bueno, necesarias, entendemos, en esta instancia, pero que la están discutiendo los cubanos. Claro. Porque nosotros vemos, ¿no?, que muchas veces el progresismo latinoamericano o el mismo trotskismo critica la posibilidad de una apertura o de una transformación, o que cada uno la llame como quiera, pero claramente lo hacemos cómodo desde un sillón con nuestras comodidades burguesas, ¿no?, muchas veces, y no vemos cuál es la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Entonces, yo creo que ese es un problema que lo están discutiendo ellos y que lo van a resolver los propios cubanos. Claro. Sí te puedo decir que hay instancias de debate, hay instancias de organización que generan las condiciones de que si este proceso que es el ahogamiento, la asfixia económica y humanitaria que está realizando
no tiene un giro favorable para el imperialismo yanqui sionista y hubiera la posibilidad de una ocupación militar, tal vez como la que sucedió en Venezuela, si estuvimos con Díaz-Canel, y lo creo porque lo estuve hablando con otros dirigentes también, que claramente están militando a pleno la situación de sostener la revolución, es que van a dejar su vida, de que le va a ser muy difícil entrar a los yanquis a Cuba. No creo que le sea tan fácil como le sucedió en Venezuela. Entonces, en ese sentido, creo que esta apertura y estas transformaciones van a tratar de amoldar un poco esta grave situación, porque te pongo un ejemplo. Todas las cadenas hoteleras internacionales, por las normativas que impone el nuevo bloqueo y las sanciones económicas, se han ido de la isla. Claro. Entonces, hoy no tenés cadenas hoteleras muy famosas que están cerradas. Literalmente no hay turismo. Y el turismo era una generación de divisas que hoy no está. Entonces, claro, están pensando en esa situación en donde vos sabías que las cadenas hoteleras que venían de afuera tenían como parte societaria en la perspectiva económica al Estado. Bueno, eso se está reviendo, digo como un ejemplo a darlo, pero yo lo que vi que, por ejemplo, los CDRs, que son las instancias que tienen de organización por manzana, están muy activos, están muy preparados, están muy concientizados de seguir bancando este modelo. Le recordamos para la audiencia, para que sepa lo que es... Pero están firmes, yo lo vi firme. Para que sepa lo que son los CDR, que son los Comités de Defensa de la Revolución, ¿no? Claro, son los Comités de Defensa de la Revolución, en donde ahí se arman las milicias populares, en donde cada cubano tiene su fusil para defender su tierra. Y yo los vi muy convencidos. Yo tuve la posibilidad, ¿no?, el lujo de conocerlo a Díaz-Canel y lo escuchamos muy firme, lo notamos muy firme, ¿no?, en esto de que, che, no los vamos a defraudar. Si los americanos no pueden vencernos con el bloqueo e intentan una ocupación militar, en dejar nuestra vida. Entonces, bueno, eso nos trae también la devolución, ¿no? Porque nosotros, ¿qué llevamos? Medicamento, solidaridad y alimento, pero ¿qué nos trajimos? La fortaleza de un pueblo que es invencible. Y lo digo en un momento en donde por ahí el enemigo nuestro parece ser grande cuando lo enfrentamos individualmente, pero nos venimos con esa fortaleza de intentar la unidad, de seguir luchando hasta que Milei se vaya, porque esto tiene que ver con un contexto geopolítico distinto, ¿no? Donde Argentina no está separada de la realidad que pasa en Cuba, y de hecho tenemos un presidente que ha roto históricamente, como nadie otro lo ha hecho, cualquier lazo de vínculo institucional con Cuba, ¿no? De hecho, votando en la ONU barbaridades en contra, cerrando embajadas, cosa que no había sucedido en otras instancias, salvo las dictaduras militares. Y nosotros tenemos un puente histórico con ese pueblo, no solamente por Martí, no solamente por Che Guevara, por Diego Armando Maradona, y por todo el afecto que nosotros tenemos con la revolución. Pero ya te digo, si bien hay cansancio, si bien hay agotamiento, el plan americano, que era que esto estalle y de alguna forma cambie algo, yo no lo vi. Y ya te digo, esto arrancó en enero, estamos casi en septiembre y la gente sigue bancando. Veremos qué pasa cuando el propio pueblo cubano con el gobierno de Cuba definan este proceso de transformaciones, de apertura o de ayornamiento, llamarle como quieras, en la perspectiva de empezar a abrir la posibilidad de que entren divisas. Sí. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Federico Giuliani, que es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado Córdoba y secretario general de la CTA Córdoba, quien participó de la 4ª Asamblea Continental de ALBA Movimientos en La Habana, en Cuba. Una pregunta que te quería hacer, Fede, es por respeto, porque esto también fue destacado por Díaz-Canel en su momento, de la solidaridad que habían llevado todos los asambleístas. También en los últimos meses se ha visto también el compromiso de otras partes del mundo, no solamente del continente americano, sino también, digamos, por ejemplo, de la República Popular China, que ha provisto de
paneles solares para tratar de garantizar una rápida transición energética y de esta manera suplir de alguna forma este estrangulamiento del bloqueo norteamericano. Y por otro lado también lo que ha sido la ayuda de los tanqueros rusos que la Federación Rusa viene enviando a La Habana, y de hecho ayer por lo menos estaban en las redes sociales, había noticias de que un tanquero ruso estaría llegando o habría llegado a La Habana. ¿Ustedes pudieron ver esta solidaridad de estos países? Mira, lo que yo tengo chequeado cuando estuvimos en la asamblea es que desde enero hasta agosto solamente llegó un tanquero de petróleo ruso. No está, al menos con los compañeros y las compañeras que nosotros tenemos contacto, chequeado este segundo que vos me decís, es decir, sí, que en 7, 8 meses entró un solo buque de petróleo. Y sí, estábamos ahí cuando llegó el barco mercante chino con miles de paneles solares. Pero sí decirte que el proceso de asfixia que está haciendo el imperialismo para con la isla también incluye sanciones económicas para quienes se atrevan a poner las navieras a disposición de llevar la ayuda. Nos decía Díaz-Canel que hay 7.000 toneladas de ayuda humanitaria en distintos puertos del mundo que no pueden salir para llegar a La Habana a dejar alimentos, medicamentos, paneles, porque serían o están amenazadas de ser sancionadas. Claro. Pero tampoco es fácil si vos querés girar dinero, porque está todo bloqueado. Están bloqueadas las billeteras virtuales, están bloqueadas las tarjetas de crédito, están bloqueadas las cuentas en distintos bancos. O sea, ni siquiera hoy, haciendo una movida solidaria concreta, que puede ser juntar dinero, podría llegar fácilmente, claro, girarlo. Claro. Es todo un tema que requiere de una logística que obviamente no la vamos a decir en la radio, pero que claramente requiere toda una organización en red para que eso pueda llegar a destino. Por lo cual la situación es muy difícil, ¿no? Nosotros logramos hacerlo llevando una maleta de 23 kilos cada participante, que es lo que nos da estas 3 toneladas de alimentos. De alimentos, sí, y de medicamentos. Que terminan siendo un mimo y una bocanada de oxígeno ante esta difícil situación. Estamos hablando de 9 millones de cubanos y cubanas que no tienen luz, que solamente tienen luz 1 hora por día en La Habana, y que en el interior es al revés, la poca luz que tenés cada 2 o 3 días. Entonces, bueno, hay una situación humana muy grave, y acá los que están mirando para otro lado son las instituciones y las organizaciones del mundo, que hoy deberían estar activando al menos un corredor humanitario para que lo básico llegue. ¿Qué es lo básico? El petróleo. ¿Qué es lo básico? Los medicamentos y los alimentos, ¿no? Y eso no vemos que haya ningún tipo de movimiento por parte claramente de la ONU, que está cooptada por el imperialismo yanqui y el sionismo, pero tampoco de otros organismos como pueden ser las denuncias que se han hecho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Internacional de la Haya. Es decir, que hoy el mundo en general mira para otro lado. Y eso es muy grave. Y bueno, por eso se apela a esta solidaridad de hormiga, mano a mano, para intentar destrabar esta situación. Y sí nos vinimos con una misión que tiene que ver con hacer acciones de solidaridad por Cuba y de denunciar lo que está pasando en la isla a toda la militancia, porque esto no tiene que quedar en una élite por ahí más intelectual que discute el internacionalismo, que nos toca ir al exterior a hacer este tipo de actividades, sino que lo tenemos que empezar a discutir con nuestras bases. Y nosotros vinimos con esa tarea y nos pusimos a trabajar de inmediato, y por eso el jueves 3 de septiembre a las 18 horas acá en el Salón de ATE hemos convocado a los delegados de base del sindicato, a las referentas de los comedores populares de la CTA. Sí. Calculamos que unos 120 delegados va a haber. Vamos a hacer una exposición política de la situación en Cuba con compañeros y compañeras de la Argentina que han estado en esta asamblea del ALBA, pero van a salir actualmente el encargado de negocios de la Embajada de Cuba en Argentina, Leo Baxter, y compañeras del ALBA a nivel continental,
para poder hablar con nuestra militancia en primera persona, y este evento se va a transmitir por YouTube en el canal del ALBA. Bueno, se va a transmitir por YouTube, bien. Sí, después vamos a estar pasando el enlace para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda ver esta actividad, porque nos parece que es romper con la barrera que nos están poniendo los medios hegemónicos. Sí, tal cual, Fede, tal cual. Agradecer a vos por hablar de esto, pero en realidad ni siquiera las radios amigas. Desde ya, Fede, que desde Zona de Trabajo, como siempre lo decimos, ¿no? Vamos a estar a disposición para cuando tengan el enlace, poder difundirlo a través de las redes, de nuestro canal de YouTube también, porque nos parece importantísimo que ese faro de la Revolución Cubana siga irradiando la luz que irradió desde aquel 1 de enero de 1959 sobre el resto de nuestro continente, ¿no? Es tan necesario y hoy más que nunca, ¿no? Nosotros creemos que el mundo está en deuda con Cuba, la humanidad, por todo lo que hizo ese bello pueblo, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con haber estado presente en momentos muy difíciles de la humanidad en distintos lugares del mundo, con sus brigadas de salud, con sus brigadas de alfabetización. Me parece que nosotros podemos abandonar a la isla a su suerte y dejar que este genocidio silencioso avance como está pasando en Gaza. Claro. Podemos mirar para otro lado. Nosotros obviamente que tenemos acá un mandato político, sindical, defender los derechos de la clase, defender la soberanía de la Argentina, limarlo a Javier Milei, porque yo soy de los que cree que hay que sacarlo cuanto antes, pero creo que en la integralidad de la militancia hay que incorporar el internacionalismo, y en eso está la problemática en Cuba. Por eso vamos a hacer esta actividad, para que podamos romper el cerco informativo, porque todo lo que llega claramente tiene que ver con lo negativo, con lo que quiere el enemigo que nuestro pueblo escuche, y en esta actividad que va a ser formativa e informativa, con 120 cuadros políticos que están en la trinchera, que están en los territorios, poder hablar en primera persona para que se apropien de esta realidad y poder después trasladarla a cada uno en el lugar en donde tiene alguna incidencia militante. Así es. Bueno, Federico, Carlos, te mandamos un abrazo grande. El tiempo se nos va cortando, se nos va terminando, pero desde ya, como te decíamos, ¿no? O sea, vamos a seguir en contacto, y por supuesto que cuenten con Zona de Trabajo para poder difundir esta gran actividad que están organizando para el 3 de septiembre. Dale, nosotros el jueves a esta hora, dentro de una semana vamos a estar en la actividad. Yo te voy a estar pasando el enlace, y ya agradecido por poder transmitir lo que un dirigente sindical, laburante del Estado, vivió y se trajo como misión de allá, que es justamente replicar lo que pasa en Cuba, no mirar para otro lado y hacerse el desentendido, y militar con acciones concretas de este tipo, como también puede ser en algún momento juntar medicamentos o juntar dinero para ver cómo llega allá la posibilidad de comprar paneles solares para darle electricidad a aquellas instituciones que lo necesitan, pero el lema es ese: no abandonemos a Cuba. Así que te mando un abrazo grande y nos estamos viendo pronto. Bueno, un abrazo grande, Federico. Chao, bueno, Carlos, estamos en contacto. Muy bien, hasta luego. Chao. Bueno, estábamos hablando con Federico Giuliani, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la CTA Córdoba.